los Companion Object en Kotlin. En definitiva, vienen siendo el mecanismo que tenemos para crear propiedades o métodos, entiéndase, de clases estáticas, así de simple. Entiéndase que en Kotlin no tenemos la palabra reservada static para poder crear instancias únicas, es decir, singletons, siguiendo el patrón de diseño singleton, sino tenemos otra estructura que se conoce como Companion, que es mucho más flexible y es lo que vamos a tratar. En este artículo ya te ofrezco un ejemplo. Antes de llegar a esto, aquí en la documentación oficial tienes muchísimos ejemplos. Claro está, busca Companion Object en Kotlin y te va a aparecer esta documentación oficial. Nosotros vamos a ver lo sencillo, ya que tiene muchas implementaciones y me quiero quedar es simplemente en la parte de crear métodos estáticos y propiedades y también poder utilizarlos como un factory, entiéndase, para crear constructores o una especie de constructores que ya te voy a hablar en unos momentos. Son esas dos cosas las principales que yo veo. Por lo demás, su sintaxis es un poco variable, pero vamos a ver algunos casos de ejemplo. Aquí en este ejemplo puedes ver lo que es un Companion Object. Primero está dentro de una clase, lo que puedes ver, lo mismo que hacíamos antes. Recordemos que quedamos en la parte de la clase que para crear instancias de la clase o para poder emplear clases, entiéndase la estructura de clases, tenemos que crear una instancia como la que tenemos por aquí. Aquí tenemos la clase, creamos la instancia y podemos acceder a estos métodos o propiedades para get, set o lo que sea. Pero a diferencia de esto, los métodos o propiedades estáticas no tenemos que crear instancias, sino lo accedemos directamente desde lo que es la clase. Entiéndase que otra vez en Kotlin no tenemos estáticos, sino se maneja mediante los Companion Object, que viene siendo el equivalente. Y aquí pueden ver un ejemplo de cómo es su sintaxis y su estructura. Aquí tenemos la clase Companion Object, el nombre es opcional, y por aquí puedes definir todas esas propiedades y métodos que quieres que sean estáticas. Ahorita vamos a hacer uno, no te preocupes, pero este es el que tengo aquí en el libro. En este caso para manejar razas, es decir, son para estas cosas, esta clase de cosas, por ejemplo, cuando tienes notificaciones en sistemas, entiéndase que en tu aplicación solamente manejas determinados tipos de notificaciones, ya sean success, error, etc. Entonces, es un buen candidato para que sea una función estática, entiéndase un Companion Object, o directamente la parte de datos del usuario. Entiéndase que en la aplicación solamente tienes un usuario autenticado y por lo tanto tiene todo el sentido del mundo de que no tengas que estar creando instancias cada rato, sino al iniciar la aplicación traigas esa información de, por ejemplo, la base de datos y a partir de ahí crees una clase estática, entiéndase otra vez Companion Object en lo que es Kotlin, con esa información que puede acceder desde toda la aplicación. Es así de simple. Y aquí tienes otro ejemplo que es para raza, con información. Realmente no te preocupes por esto, esto es directamente datos en plano, entiéndase un array que tenemos por acá, otro array que tenemos por acá, una función constructora, más métodos, son métodos que tenemos ahí y que no nos interesa que tengamos que estar creando instancias cada rato de esto para tener esta información, ya que es estática, no es variable. A diferencia de, por ejemplo, el ejemplo que hicimos antes de persona, que obviamente ya es variable, porque si tienes una aplicación que maneja personas para, no sé, patata, ahí sí te interesa manejar instancias. Pero en este caso no, son para cosas únicas. Entonces ahí puedes ver un poquito la diferencia o el por qué utilizamos los métodos estáticos, entre comillas, Companion Object en Kotlin. Y este es el primer ejemplo que tenemos aquí. Y como te digo, para crear instancias sería tan sencillo, para manejarlo o para acceder a esta información sería tan sencillo como esto. Esta es otra sintaxis, entiéndase que no tienes que colocar lo que es el nombre, ya que por defecto sería como con un constructor por defecto, por así decirlo, ¿no? Y sería lo mismo, fíjate que no es desde la instancia, sino es desde la clase. Y esto lo puedes inferir fácilmente cuando ves la P mayúscula, que es el nombre de la clase. Por lo demás es lo mismo, simplemente el método, el array o lo que tú estés accediendo por aquí. Y aquí tenemos otro en la cual tenemos lo que es información de clase, entiéndase que es la clase normal como la veíamos en la entrada correspondiente. Y por aquí también tenemos el Companion Object. Entonces puedes emplear ambas cosas, lo cual es extremadamente potente por lo comentado. Puedes manejar tu información estática, pero a su vez tienes aquí puedes manejar información variable, como es el nombre, apellido y edad, y puedes a su vez manejar información estática, como viene siendo la raza, por dar aquí un ejemplo. Y es, como te digo, muy utilizado para crear singletons, que son de instanciación única en toda la aplicación. Es decir, por ejemplo, cuando quieres manejar los datos autenticados del usuario, o directamente un status, o directamente los pagos del usuario, ese tipo de información que es única al nivel de la aplicación. Ahora sí, vamos a entrar un poco en detalle y vamos a hacer aquí algunos ejemplos, rapidito. Otro buen ejemplo de instancia única viene siendo una base de datos, es decir, los parámetros de conexión o directamente los parámetros de conexión hacia una API, etc. En este ejemplo es una base de datos, entonces obviamente tenemos la clase. Por lo demás, por aquí, esta sería la forma en la cual vamos a accederla, ya venimos para acá,
pero aquí creamos el Companion Object. Como te digo, arriba puedes crear otros parámetros en caso de que sea necesario crear instancias de base de datos. En este caso no sería necesario. Companion Object no le voy a colocar el nombre porque sería como que solamente quiero crear una, entonces de esta forma es más sencilla, obviamente, menos data. Y por aquí sería información de la base de datos como la versión. Y obviamente el nombre de la base de datos que estás empleando, por dar un ejemplo. Aquí puedes colocar obviamente muchísima más información de esa API a la cual te quieres conectar, que en este caso es una base de datos. Por lo demás, para acceder a la misma era lo que veías por aquí, sería base de datos.version. Entiéndase que no estás creando instancias de la misma y base de datos. El nombre del método. Entonces ya sabes cómo acceder tanto a sus propiedades como funciones. Obviamente tiene todo el sentido del mundo de que sean, en este caso, constantes, y con una constante, tal cual puedes ver aquí, porque esto no va a variar en lo que es la ejecución del programa, a diferencia de, por ejemplo, información del usuario, que sí puede cambiar, ya que puedes tener un formulario ahí, tipo perfil, para variar, no sé, la edad o qué sé yo, algunos parámetros que tú permitas cambiar del usuario. Si ejecutamos, puedes ver que funciona correctamente y aquí tenemos la información correspondiente. Así que este es el primer ejemplo. Vamos ahora con otro ejemplo que serían los del factory, es decir, los constructores que te mencionaba antes. Recuerda que por aquí en esta publicación tienes más ejemplos, que era justamente el de la raza. Primero, ¿qué es el factory? Viene de fábrica, obviamente, y básicamente es eso. ¿Qué es una fábrica? Algo que nos permite crear objetos. Y esto lo puedes llevar, tiene una relación directa a lo que es la programación orientada a objetos, ya que, tal cual te comentaba antes, el inicio o el por qué empleamos clases es para que podamos representar objetos del mundo real. ¿Me entiendes? Un carro, una casa, una pizza. Vamos a dar en este ejemplo. Que puede ser perfectamente una clase llamada pizza. Y tú eres un cliente. Entiéndase que tú vas hacia una sucursal en la cual venden pizza y tienen distintos tipos de pizza. Es decir, ya tienes un menú. Tienes pizza con pepperoni y pizza de queso, al igual que pizza margarita, y así vamos. Vamos a sacarnos con esas tres para no complicar de más el asunto. Entonces, básicamente, como tú, de cliente, tú pides una pizza en ese menú. Entiéndase que tú no vas a pedir cosas locas. Entiéndase que cuando tú vas a crear cualquier objeto en la programación, por ejemplo, un usuario, tiene determinada estructura que tú tienes que seguir. Entiéndase que los roles serían, por ejemplo, regular y administrador. Por ejemplo, tú no puedes crear un usuario con rol patata porque eso no existe. Al igual que cuando tú vas a lo que es el ejemplo del restaurante de la pizza, tú tienes que pedir una pizza en base a lo que esté estipulado en el menú. Son las directrices que tiene que seguir. Y a partir de ahí, cuando tú pidas tu pizza, básicamente ellos tienen optimizado todo el proceso para crear la pizza correspondiente, ya sea de pepperoni o margarita, lo que sea. Entiéndase que ya tienen todas las herramientas necesarias, todas las configuraciones necesarias. Entiéndase que ya tienen picados los quesos, pepperonis y todo lo demás. Aquí es muy similar a lo que tenemos aquí. Cuando vamos a crear un usuario, entonces evitar lo que es si tenemos un usuario de tipo administrador y un usuario de tipo regular, ya dejarlo todo muy fácil. Evitar tener que definir esa lógica. Entiéndase que si, por ejemplo, si tú fueras a pedir una pizza y cada vez que tú pides un pepperoni, tienes que el que vende la pizza tiene que ir al supermercado a comprar el pepperoni, pagar todo lo que eso implica, regresar a la tienda, cortarlo para prepararte esa pizza y luego que otro cliente viene a pedir otra pizza de pepperoni y tiene que hacer exactamente lo mismo, no es óptimo. Y es por eso que existen los factory que nos permiten facilitar todo ese proceso. Entiéndese que el equivalente aquí sería que cada vez que tú quieras crear un usuario, suponte tú que en distintos módulos tuvieras que hacer toda esa lógica condicional en la cual verifiques si el estatus es válido, al igual que el resto de los casos que tú quieras evaluar. Para eso que empleamos los factories, para dejar la estructura bien definida. Entonces, por aquí fíjate que tenemos una clase, pero lo que es el constructor es privado, lo que significa que solamente puede ser accedido internamente a esta clase. Y esto lo hacemos por lo mencionado, para evitar de que pueda ser algo extremadamente abierto y que cuando tú quieras crear un usuario puedan pasarte información errónea o algo que no estés validando. Pero por más que sea, estas son las características, son las propiedades que tiene que cumplir sí o sí un usuario para poder ser creado. Entonces es aquí donde entran los factories. Aquí, por ejemplo, tenemos otra vez el Companion Object. Aquí fíjate que en este caso yo quiero tener dos tipos de usuarios. Lo que es un usuario guest y el otro que viene siendo un usuario administrador. Justamente esto, fíjate que al final son métodos internos. Pero aquí lo interesante es que simplemente le pide lo que es una data en particular, ya que con los roles ya tú puedes determinar qué permiso va a tener ese usuario. Si es un usuario invitado, se supone que puede ser solamente lectura. Y es un poco aquí lo útil comparado con lo que te estoy comentando con la pizza. No tiene sentido de que si tú tienes distintos módulos en los cuales crear un usuario, que en principio tú puede que no lo veas, pero realmente si es una aplicación web, puede que tú lo puedas crear directamente desde el módulo de dashboard, puedes crear usuarios, puede que también permitas registrar usuarios,
Puede que también permita registrar usuarios mediante una red API para aplicaciones móviles, por ejemplo. Entonces ahí ya tienes al menos 3 formas de crear un usuario y por lo tanto pueden ser variables. Y suponte tú que no son directamente 2 tipos, sino pueden ser 3, 4 tipos. Todo depende del propósito de la aplicación. Aquí le puedes ver esta utilidad que es extremadamente útil porque por una parte tienes toda la lógica en un solo lugar. Por lo tanto simplemente tienes que llamar ahora a estos constructores y evitar estar realizando validaciones y configuraciones adicionales por si un usuario que se está creando, suponiendo que también le puedes asignar los permisos, se vaya a colocar que es un usuario invitado, pero él también quiere escribir, cosa que no tiene sentido para nuestra lógica de negocios. Y es por eso la utilidad de estos métodos de tipo factory que al final permiten crear exactamente el mismo tipo de objeto, pero en este caso es un objeto con una firma en particular, por así decirlo, entiéndase, con una estructura en particular, porque al final esto es un objeto, un usuario y esto es un usuario, pero son de tipos distintos. Y es aquí en donde entran los factory. Y es lo que puedes ver aquí en pantalla. Y por lo demás, para crearlo, lo hacemos desde, bueno, aquí tenemos un método en común, lo hacemos desde lo que es la instancia del usuario, user.createGuest y user.createAdmin. Ya no le tenemos que estar pasando lo que es admin y los permisos porque ya lo hace internamente el Companion Object por nosotros. Nuevamente, ya para terminar con este ejercicio, era el ejemplo que te indicaba. Imagínate tú que cada vez que quieras crear un usuario, tienes que validar entonces que si el guest, que primero que si el rol es los soportados por la aplicación, que en este caso sería guest o admin, es decir, que no se pase otra cosa. Luego, de que si los permisos que le asignó son los correspondientes, que si solamente es para el de guest, tiene que ser read, y para el del admin sería el resto de las operaciones. Entonces tienes que estar haciendo eso cada rato, no tiene sentido. Era el ejemplo que te indicaba de que cuando pides una pizza de pepperoni, va el cocinero al supermercado a comprar el pepperoni, a calarse la cola, pagarlo, regresar, picarlo, y cuando venga otra persona a pedir otra pizza pepperoni, tiene que hacer exactamente lo mismo, no tiene sentido. Estos son simplemente fábricas que ya se encargan de hacer una tarea en particular y punto. Y aquí tienes el ejercicio. Si ejecutamos, vas a ver que todo funciona correctamente. Aquí puedo colocar println o print y colocas qué es y puedes acceder a este método en común. Porque aquí estamos creando una instancia, pero estamos creando una instancia mediante métodos estáticos, lo cual es útil porque no tiene sentido de que tú puedas utilizar, entiéndase, que cómo tú crees que harías si tú quieres crear un usuario en este tipo, pero no es mediante un método estático, que es lo que estamos utilizando aquí en los Companion Object. Tuvieras que crear una instancia de ese usuario que sería inválido para luego poder utilizar estos métodos para luego poder crear ese usuario válido. No tiene sentido. Entonces, estos son como quien dice constructores especiales para crear estos tipos. Y bueno, finalmente que tener instancias puedes acceder al resto de los métodos que no son estáticos. Fíjate que este método de showInfo está fuera de Companion Object. Por lo tanto, sigue el esquema tradicional que veíamos en la anterior clase, el de las clases. Aquí imprimimos y vamos a ver que todo funciona correctamente, tal cual puedes ver. Hagamos un pequeño resumen. Esto que veíamos por acá es un singleton. Justamente esto, porque es instancia única cuando accedes a lo que es la versión o el nombre. Entiendas a esta estructura que está dentro de la clase. Pero a su vez, este objeto que contiene el companion no es un singleton. Nada te pide que puedas crear múltiples instancias de esta clase. Por ejemplo, aquí yo puedo perfectamente B1, que se iguala base de datos. Y por aquí puedo crear otra instancia. Y suponte tú ahí le puedes agregar propiedades y demás. Pero bueno, no creo que haga falta seguir con el ejercicio, porque aquí perfectamente puedes crear varias instancias. Aquí, por ejemplo, voy a colocarle el pal. Y las tenemos. Entonces, esto sí es un singleton, pero realmente la clase que lo contiene no es un singleton. Y a su vez también podemos mezclarlo un poco con lo que es el uso de los factory, para que nosotros podamos tener una instancia única en toda nuestra aplicación. En este otro ejemplo que te quiero mostrar, justamente por acá, vamos a ver uno con las notificaciones. Entonces, por ejemplo aquí voy a crear una interfaz. Vamos a empezar a mezclar un poco las cosas. Esto ya sabes que la parte de interfaz es un poco opcional, entiéndase de que son empleadas para cuando tenemos una clase de un tipo, en este caso notificaciones, y si queremos que las clases que implementen la misma, que son muy genéricas, por ejemplo puede ser una notificación tipo push, vía email, vía SMS, o qué sé yo lo que puedes inventar, una paloma mensajera, todas tienen que tener una función llamada enviar. Es para precisamente eso. Es como que define la estructura que tiene que tener, pero obviamente por definición recordemos que no implementa nada, simplemente coloca la firma. Entonces por aquí lo comentado, creamos una clase que implemente la de notificaciones. Fíjate aquí que por convenciones colocamos exactamente el mismo nombre que es notification y seguido de sea lo que sea que hace esta notificación, que en este caso es email y hace un simulado que es una impresión, que en este caso es SMS
Y en este caso, bueno, puedes colocar push y demás. Entonces, fíjate aquí lo interesante. Aquí estamos colocando una cosa llamada object, en este caso, que sería algo similar a esto, pero fíjate que no está acompañada del companion. Y esto ya es una estructura, una sintaxis que tenemos que seguir para crear lo que es un singleton. Que en este caso, este singleton nos va a permitir crear instancias únicas de estas clases que definimos antes. Que en este caso, este singleton nos va a permitir crear instancias de estas clases que definimos antes. Y aquí es algo un poco más interesante de lo que vimos antes, pero vamos a seguir. Esto sí es a diferencia del de antes, que estaba encapsulado dentro de una clase, y un poco lo he comentado, de que este viene siendo un singleton, pero el de afuera no. Esto sí es realmente un singleton. Entiéndase que es una clase que se encuentra fuera de la instancia de una clase, fuera del ámbito de una clase. Por lo tanto, nos permite crear muchos tipos de objetos, como ya vamos a ver en este caso, de distintas clases, que aunque implementen el de notification, a la final son clases distintas. Y para acceder al mismo va a ser una sintaxis como la siguiente. A diferencia de lo que vimos antes, de que los component object se encuentran dentro del ámbito de una clase específica, como el que te mostraba para la base de datos, y generalmente se emplea esa sintaxis para crear instancias de esa misma clase. Pero tú no puedes crear desde esa clase, en este caso base de datos, otras instancias que sean de otras clases distintas, a diferencia de la configuración que te estoy enseñando. Y estos son patrones de diseño, simplemente te los estoy mostrando un poco para que te quede ahí el ruido y que sepas cómo funciona cada uno de ellos, ya que todos tienen sus ventajas o desventajas. Y en el caso anterior de la implementación que veíamos para el factory del usuario, siempre terminas creando usuarios, pero con una configuración específica. Y en este caso puedes crear, tal cual puedes ver por aquí, instancias que son específicas a cada una de estas clases, que a la final, por buenas prácticas y porque así sigue el patrón de diseño, implementan esta llamada notification como clase raíz. Pero son clases independientes, que pueden tener sus métodos y propiedades independientes según sea el caso. Por ejemplo, se me ocurre que para notification email tienes que tener la configuración de tipo SMTP, que es para enviar correos electrónicos, a diferencia de peticiones push, que tienes que tener, seguramente si es por Firebase, tienes que tener un bendito JSON por ahí interno en la aplicación, un usuario y una contraseña, o bueno, una key y un client secret y un public secret. Entonces tienen configuraciones distintas y por lo tanto cada una de ellas implementaría configuraciones distintas para implementar dicha comunicación. Por dar un ejemplo. Aquí puedes ver que tenemos un solo método que nos permite crear de manera global estas notificaciones. Entonces en este caso, cuando intentamos crear, bueno, tal cual indica aquí, crear notificación, aquí le pasas el tipo y aquí básicamente determina en base al tipo, obviamente ya esto es variable y depende de lo que quieras hacer. Dice que si es email, entonces creas una notificación tipo email. Y si es SMS, creas una notificación tipo SMS. Y si es por defecto, entonces ahí lo mandas a freír gatos. Y aquí tienes un ejemplo de cómo crear estas instancias. Fíjate que por aquí estamos accediendo al singleton anterior, que es por definición solamente tiene una instancia, pero a su vez es empleado como un método constructor de instancia única y que nos permite crear distintos tipos de clases. Distintos tipos de clases que al final tienen una interfaz, una estructura en común, que viene siendo las notificaciones con un método en común, que es el que nosotros utilizaríamos por fuera. Que internamente estas clases, porque son clases, implementen, según lo comentado, sus propios métodos y propiedades para que puedan funcionar, ya es otro tema. Pero nosotros nos abstraemos de todo eso y simplemente aquí utilizamos un método como enviar y listo. Ya otra vez, se supone que este método de enviar tiene que tener aquí sus propiedades y configuraciones para enviar vía SMTP, al igual que enviar emails, el de emails tiene que tener esas configuraciones y el de SMS tiene que tener una comunicación con el servicio que te permite enviar mensajes de textos, al igual que si son notificaciones push, suponte que por Firebase tiene que tener esas configuraciones internas. Pero nosotros, para cuando queremos enviar una notificación al cliente, simplemente llamaríamos el método de enviar con el mensaje correspondiente. Fíjate otra vez la estructura. Crear notificación. Aquí creamos una notificación tipo email. Y por aquí finalmente enviamos el mensaje correspondiente. Y si fuera una notificación tipo SMS, entonces colocaríamos aquí CMS. Obviamente aquí tuvieras que colocar restricciones, que por ejemplo en mi país antes eran 250 caracteres, creo que era lo más que podías enviar. Creo que lo crecieron, pero suponte tú que esa limitante todavía existiera. Entonces aquí para el momento de enviar, esta función de enviar tuviera que implementar todas esas lógicas para verificar si el mensaje que estás enviando puede ser enviado o enviarlo en varios pasos, no sé lo que se te ocurra ahí. Es lo bonito de todo esto. Y nuevamente en este caso tenemos una sola clase de instancia única que permite crear varias instancias, ya que por aquí nada nos impide
que podemos crear otras notificaciones, que en este caso son notificaciones independientes. Por ejemplo, Notification 2, esto va a colocarle, era el de email, y todo funcionará correctamente. Porque la que es la instancia única viene siendo el Notification Factory que tenemos aquí, que a su vez nos permite crear, mediante este método, que es público, nos permite crear los distintos tipos de notificaciones. Entonces, es como quien dice ir un paso más allá de lo que te mostraba antes, que era justamente el del usuario, que a su vez también tenemos aquí una instancia única para crear distintos tipos de usuarios, pero a la final son usuarios, no son notificaciones de clases independientes, de distintas clases, como vienen siendo las que tenemos por aquí, que en este caso son email y SMS. Otra vez, esta parte de la interfaz, en caso de que tú veas que es una clase en común, es opcional, pero obviamente completamente recomendado para que tú tengas métodos en comunes que tú puedas emplear. Pero aquí nada te impide de que, para que tú veas que son clases distintas, puedas quitar este notification por acá, por lo tanto ya no tienes nada que sobreescribir porque son métodos independientes, y puedes implementar algo como lo siguiente. Que funcionalmente no tenga sentido es una cosa, pero vamos a ejecutarlo a ver qué pasa. Aquí también tuviéramos que quitarlo, ya no sería de tipo notification, que es lo que estamos devolviendo. Otra vez esto no tiene sentido, pero vamos a ver dónde falla. En este caso, fíjate que otra vez no va a encontrar el método enviar, ya que es empleado en esa interfaz, que es la que permite definir de que tenemos un método llamado enviar que podemos utilizar de manera común en todas las clases que está implementando este factory. Pero realmente son clases distintas, que es lo que te quiero demostrar acá. Pero otra vez, para que puedas aprovechar toda esta estructura de poder crear clases distintas, porque esto al final es una clase distinta, es como si tú tengas en la parte de la herencia una clase llamada persona y una clase llamada usuarios. Suponiendo cómo lo configures, tú perfectamente puedes colocar que usuario hereda de personas, pero al final personas y usuarios son clases distintas. Es exactamente lo que quiero transmitirte por aquí. Que ojo, que para poder emplearlo si tienes que configurarlo de la forma que vimos antes, de colocar aquí el notification y todo lo demás, pero son clases distintas y por lo tanto estas clases que está creando sus instancias son clases distintas, ya sean de tipo email o de tipo SMS. A diferencia de lo que tenemos para el primer ejemplo que hicimos con el usuario, que en ambos casos son usuarios, pero con la estructura que queramos que tenga. Así que espero que haya quedado aclarado y sin más que decir, continuamos en la siguiente clase.